con fe nos disponemos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ve a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Pero como había oído hablar de Jesús, se le apareció por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él y se dio vuelta, y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y pregunta quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y la gente que lloraba y gritaba. Y al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él,
entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria del obispo San Blas, mártir, y con él también una tradición en la Iglesia de bendecir las gargantas, de pedir por intercesión de San Blas que Dios nos proteja de todo mal. Y fíjense, dos fiestas, tanto la de ayer como la de la presentación del Señor, donde se bendicen las candelas, y hoy la de la garganta, es decir, donde están las cuerdas vocales, que a través de las cuales uno se expresa, uno puede cantar, puede emitir sonido, puede comunicarse, están entre el medio de la Navidad y la Cuaresma. Y están más cercanas a la Cuaresma que a la Navidad. Quizás porque la liturgia también en sus signos nos quiere ir preparando y quiere que vayamos preparando el corazón y nuestra vida para adentrarnos en ese gran tiempo que es el tiempo de Cuaresma, donde tenemos que ordenar muchas cosas en nuestra vida, más que hacer demasiadas prácticas o quedarnos demasiado en ritualismo, sino que adentrarnos en aquellas cosas que verdaderamente tenemos que ordenar. Ayer le decía que cuando uno tiene que ordenar su vida, es importante tener la calma, y le citaba lo de San Ignacio, y sobre todo, no solo la calma, sino tener la claridad. Porque uno puede mudar mal en tiempos de tormenta, es decir, de mucho revuelo o de esa ansiedad interior que a veces nos lleva a tomar malas decisiones. Por eso es importante que la claridad que celebramos ayer se prolongue para que así iniciemos el periodo de la Cuaresma y con la claridad que nos da solo Dios a través del Espíritu podamos ordenar nuestra vida y encaminarla hacia Él. Y hoy la bendición de la garganta, sobre todo para que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para que con entusiasmo lo alabemos y lo glorifiquemos. Y como decía la antífona del Salmo de hoy, los que te buscan te alaban, Señor. Pero a veces nuestra búsqueda es buscar al Señor para ver si hace algo por mí, en la que yo no colaboro nada en el cambio. Buscar al Señor y alabarlo significa que a la luz del mismo Espíritu yo voy ordenando y voy corrigiendo mi vida, y esa corrección, ese cambio y esa conversión tiene que ser el motivo por el que alabo a Dios. Y más aún, el motivo de la alabanza tiene que ser aquello que Dios obra por ser Dios mismo y sobre todo porque obra en su misericordia. Por eso qué bueno también que nos purifique y nos limpie para que
así como dice el Concilio Vaticano II, podamos ofrecer un culto digno, agradable al Padre, y que ese verdadero culto que tenemos que ofrecer como Iglesia, como cuerpo de Cristo, sea ese culto espiritual, que tiene que ver con el modo y el estilo con que elevo mi plegaria al Señor. En el Evangelio vemos que Jesús hoy realiza dos signos importantes. Por un lado, el acercamiento de este Padre que va y pide para que imponga la mano, se acerca porque tiene fe y por eso recurre al Maestro. Pero en ese ir del Maestro hacia la casa del jefe de la sinagoga, sale otro acontecimiento en el camino, que es de la mujer hemorroísa. Y ella dice: con solo tocar su manto quedaré sanada. ¿Y por qué la insistencia de Jesús de quién la tocó? Los discípulos, por un lado, se parecen a los amigos, los familiares del jefe de la sinagoga. Todo el mundo te aprieta y pregunta quién fue. Y lo otro, ¿para qué molestar al maestro si tu hija ya está muerta? Y en ambas intervenciones Jesús no escucha, sino que sigue en una insistiendo quién fue y en la otra seguir avanzando en el camino que ha emprendido. ¿Y por qué tanto insiste? Porque justamente necesita que la mujer confiese públicamente. Y él le da el envío: vete en paz, tu fe te ha salvado. Siempre tenemos que acordarnos que yo no puedo acercarme de cualquier manera al misterio, a Jesús, sobre todo a los misterios que celebramos, que escuchar su palabra y alimentarnos de su cuerpo sin la fe. Porque solo ella hace que entremos en el dinamismo y esa fe hace que toda la gracia que Dios tiene para nosotros comience a obrar en nuestra vida. Acercarme por acercarme o ir a tal lugar porque toda la masa se va o toda la masa sigue, no sirve. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios mismo en la Eucaristía y en su palabra? Y bueno, porque tengo que hacerlo. O me acerco y toco tal imagen milagrosa o toco lo otro, pero en definitiva soy como esta mujer. Sigo peregrinando, sigo tocando, pero no sigo sanando. Es decir, cada día estoy más enfermo. Quizá porque esté faltando el elemento fundamental, que es el de la fe, el que Jesús termina de confirmar: tu fe te ha salvado. Como decir, yo tengo todo el poder, pero si no está la fe en vos, yo no puedo obrar. Y nosotros acarreamos un gravísimo error desde mucho tiempo, que como pensamos que Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede, tiene que obrar por sí mismo, sin el concurso del hombre y sin la intervención del hombre. Y si bien la fe es un don que Dios regaló al hombre, no es algo que el hombre se la dio a sí mismo, sino que la fe es algo que ha sido derramada en nuestro bautismo, en el corazón y en la misma acción del Espíritu Santo, dirá San Pablo. Esa es la fe que el hombre tiene que presentar ante las diversas situaciones de su vida. Por eso cuando uno trae a su hijo, cuando fuimos traídos a la iglesia para ser bautizados, una de las preguntas que se les hace a los padres primero y después a los padrinos: ¿se comprometen a educarlo en la fe?
Y a veces sí nos comprometemos. Así como esa respuesta diluida, también la fe que Dios derrama queda diluida en la vida de ese niño, después adolescente y después joven. Que educar en la fe no significa instruirlo en muchos conocimientos. Educarlo en la fe significa ayudarlo y hacer el itinerario de ir creciendo en la profundización, celebración y vivencia del misterio. El discípulo aprende del Maestro estando a los pies de Él. Aprendemos de Jesús estando cercanos a Él, viéndolo a Él, contemplándolo a Él, escuchándolo a Él y alimentándonos de Él. Por eso, qué mejor espacio que la Eucaristía para poder estar cerca de Él, contemplarlo a Él, escucharlo, alimentarnos y aprender de Él. Para que después salgamos, como dice en las palabras del autor del cuarto Evangelio, lo que nosotros vimos, lo que hemos escuchado, lo que hemos tocado y palpado con nuestra mano, eso es lo que le comunicamos. Todo anuncio, si no tiene esa vivencia de lo anterior, es algo vacío, por más que se anuncie a Cristo mismo. Tu fe te ha salvado. Y el otro signo que es elocuente, que siempre en tiempo de Cuaresma aparece asociado al de Lázaro, es que Jesús resucita. Y justamente, tanto en Marcos como en el otro Evangelio de Juan, la resurrección de la hija de Jairo y la de Lázaro es un signo profético de su propia resurrección. Si bien la resurrección de Cristo es un acontecimiento del Padre, que corresponde al Padre, porque Él le va a decir: en tu mano encomiendo mi espíritu, y por eso el Padre es aquel que por el Espíritu lo resucita de entre los muertos. La acción explícita acá respecto a la hija de Jairo es lo que hará Cristo al final de los tiempos con cada uno de nosotros. Él nos volverá a llamar, pero no para que quedemos aquí, sino para que enteramente contemplemos el misterio de la Trinidad en la eternidad misma y estemos en el corazón de ella. Ahí ya no necesitaremos del alimento material como Él ordenó que se lo den a la hija de Jairo, a la niña. Ahí nuestro propio alimento será la contemplación y será entrar en el misterio mismo de Dios, donde Él será nuestro propio alimento, porque toda nuestra vida quedará saciada. Y entonces ahí se cumplirá aquello que decía el Salmo: lo que te busca te alabará, Señor. Porque esa búsqueda que comienza desde el bautismo y culmina con la muerte, alcanza su plenitud en la eternidad. Dios es el mismo fin de la búsqueda del hombre. Cuando el hombre alcanza a Dios y se deja alcanzar por Él, entonces se produce la alabanza, se produce la glorificación.